Muy buenos días, me presento. Soy María Eugenia Puente Villarreal y soy alumna del Doctorado de Calidad y Procesos de Innovación Educativa en la Universidad Pedagógica Aplicada. En esta ocasión, y como parte de las actividades de aprendizaje del seminario Historia y Filosofía de la Educación en México, a cargo del doctor Osvaldo García Martínez, compartiré con ustedes brevemente algunas ideas acerca del periodo histórico denominado el Siglo de las Luces. Elegí este tema porque considero que fue una etapa de la historia de nuestro país que sentó precedentes importantes en la conformación del sistema educativo mexicano. El siglo de las luces fue una época de grandes cambios que sucede durante el siglo XVIII, cuando el país estaba bajo la dominación española. Sucede como reflejo de los cambios que a su vez se dieron en Europa con el movimiento cultural llamado la Ilustración. El auge del conocimiento y el predominio de la razón sobre el oscurantismo de la época se convirtieron en el eje central de la vida política, cultural, social en la Nueva España. Algo importante sucede en las primeras décadas de la época colonial, cuando entre la población se empieza a manifestar una conciencia de identidad, orgullo por haber sido sede de las apariciones de la Virgen, gusto por dejar de ser colonia para convertirse en un reino con abundantes riquezas naturales y urbanísticas, orgullo también por su gran cultura prehispánica, orgullosos también de un incipiente nacionalismo intelectual. Durante el periodo del que hablamos, fue clara la intención del gobierno de cambiar drásticamente el estado de las cosas en la Nueva España. La expulsión de los jesuitas, quienes para entonces ya habían propuesto algunas mejoras en la cobertura y la metodología de enseñanza, la clausura de los colegios de la Compañía de Jesús, para la creación de escuelas que eran financiadas por las mismas comunidades indígenas y el abandono de las misiones por los indios. Fueron acciones que obviamente provocaron mucho descontento entre la población. Si bien surgieron importantes instancias de educación superior, como lo son la Real y Pontificia Universidad de México, el Colegio de Minería y la Escuela de Cirugía, además de la Academia de San Carlos. En ellas se daban, sin embargo, privilegios a solo unos cuantos y se abusaba de los más vulnerables, que eran los indios. Esto incitó a la gente a manifestarse, a rebelarse y a iniciar una lucha por hacer valer el derecho humano a la educación para todos. Los cambios que se dan en la escuela indígena durante el siglo de las luces es quizás el aspecto más importante de nuestro estudio. Las escuelas gratuitas para todos y financiadas en su mayoría por el gobierno, cambios en los contenidos de los métodos de enseñanza, las reformas de Cádiz, con las cuales se abolieron azotes y castigos corporales, y el aumento de las instituciones en algunos estados, como Puebla y el Estado de México. Fue así, después de 1800 años de existencia, que el pueblo mexicano empezaba a ver la luz. En este breve repaso concluimos que el periodo llamado el siglo de las luces principalmente nos dejó dos grandes aportaciones. Dio un rumbo a la política mexicana al constituir un frente de oposición a las instituciones del antiguo régimen, y también fue una revolución cultural que promovió el progreso económico, la modernización de las artes y las ciencias y principalmente provocó sustanciales cambios en la educación indígena. Bien, hasta aquí el día de hoy. Agradezco su atención y espero verlos pronto.